Segunda de Reyes capítulo 13 dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Shomrón Joacás, hijo de Yahú. Reinó 17 años. Como siempre, ¿verdad? El número 17 que representa es el valor numérico de la palabra Tov. Y como había dicho hace unos días, lo he tenido presente. Entonces es curioso que aparezca aquí también. Desde que sucedió lo de Turquía y el terremoto en Turquía y Siria. Aparece otra vez. Dice en el año 23 tras de eso. Era como en el 2023. En el año 23 de Joás, después Ahazyahu, Yahudá, Yahuahaz, Yahú y Shomrón, los nombres que aparecen. Joash, ya habíamos visto, ¿verdad? Él es, lo traducen como dado por Yahweh, o se podría traducir como el fuego de Yahweh. O él es fuego. Ahazyahu, Yahweh es quien posee, quien sostiene. Yahuahaz, Yahweh ha tomado. Entonces, con los nombres que tenemos aquí, sería el fuego de Yahweh, es aquel a quien Yahweh sostiene, quien alaba a Yahweh y gobernará como el poderoso sobre los que guardan la Torá, o guardando la Torá. Que él ha tomado, Yahweh. Y ahí después continúa con Jeroboam, hijo de Nabat, y demás, pero en el próximo verso. Entonces continúo leyendo. En el año 23 de Yahuash, hijo de Ahazyahu, rey de Yahudá, comenzó a reinar sobre Israel en Shomrón Joacás, hijo de Yahú. Reinó 17 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, pues siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Jeroboam es con quien contiende el pueblo, y de hecho vienen un par de nombres más después, entonces solo por eso voy a verlos también. Hazael y bueno, Siria. Jeroboam, el pueblo contiende con él. Nebat lo traducen como aspecto. Volver a ver, notar. Hazael, el que ve al poderoso, y Siria es Aram, que es exaltado. Entonces, diciendo todos los nombres, nuevamente, el fuego de Yahweh, a quien Yahweh sostiene, alabará a Yahweh y gobernará como el poderoso, guardando o protegiendo y guardando la Torá que él tomó, que él llegó a poseer. Yahweh, el bueno, si tomamos el 17 ahí, Yahweh Tov, Yahweh, el que causa la existencia, también era, bueno, Yahú, después viene Yahweh, por eso lo dije así. Y Yahú, recuerdan que se podía ver como primero y último, ambos, porque es Yahú, las primeras tres letras más la letra Aleph, que se representa, al ser la primera, Yahushua el primero, y al ser un becerro, el testigo como Moshe, el último. Reinó 17 años. Entonces, bueno, decía Yahú, el que causa la existencia, con quien el pueblo contiende.
volverá a ver o notará. Sí, volverá a ver el que causa la existencia, quien gobernará como el poderoso, que ve al poderoso, él será exaltado como el hijo del poderoso, quien ve al poderoso. Estamos, eso que acabo de decir con los nombres, los significados de los nombres. Pues siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Por lo tanto se encendió el furor de Yahweh contra Israel, y por largo tiempo los entregó en manos de Hazael, rey de Aram, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael. Pero Joacás oró en presencia de Yahweh, y Yahweh lo escuchó, porque había visto la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Yahweh un salvador a Israel, que los sacó del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Ashera permaneció en Shomrón, ¿verdad? Que sería hoy en día como la imagen de María, que dicen que es la madre de Mesías, pero no, es la que aparece en Jeremías también como la reina del cielo. Dice el verso 7: a Joacás no le había quedado gente sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Aram los había destruido y los había reducido a polvo del que se pisotea. Entonces vemos, solo le habían quedado 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Aram lo había destruido y lo había reducido a polvo del que se pisotea. En la escritura vemos también en Apocalipsis, ¿verdad?, que Yahweh va a permitir que las naciones, siendo guiadas por la bestia, pisoteen lo que antes era el lugar apartado, o donde debería estar el lugar apartado en Jerusalén. Y dio Yahweh un salvador a Israel, que lo sacó del poder de los sirios. Y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes, con todo no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Ashera permaneció en Shomrón. A Joacás no le había quedado gente sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Aram lo había destruido y lo había reducido a polvo del que se pisotea. El resto de los hechos de Joacás, todo lo que hizo y sus hazañas, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joacás durmió con sus padres y lo sepultaron en Shomrón. En su lugar reinó Joash, su hijo. El año 37 de Joash, rey de Yahudá, comenzó a reinar en Shomrón sobre Israel Joash, hijo de Joacás. Entonces, en el año 37 de Joash, rey de Yahudá, comenzó a reinar en Shomrón sobre Israel Joash, hijo de Joacás. Vea, lo mismo como Ocosías, que sucedió la vez pasada, ¿verdad? Había un rey en Israel que se llamaba Ocosías, hubo un rey en Yahudá que se llamaba Ocosías. Ahora está sucediendo lo mismo con un rey que se llamaba Joás, o Joash, él es fuego, o el fuego de Yahweh. Dice, reinó 16 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joash, todo lo que hizo y la manera esforzada con que guerrió contra Amasías, rey de Yahudá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joás durmió con sus padres y Jeroboam se sentó sobre su trono. Joash fue sepultado en Shomrón con los reyes de Israel. Algo que estaba pensando ahorita de cuando yo me puse ya a leer la escritura a fondo por mí mismo, hace años, algo que, bueno, lo que estamos viendo ahorita, de hecho, fue algo que me sorprendió. Ver cómo rey tras rey, tras rey, la escritura dice, hizo lo malo entre los ojos de Yahweh. Hizo lo malo. A veces llegaba uno que hacía más o menos lo bueno, pero después decía, pero no se apartó de esto, no se apartó del otro. Pero dejó estas imágenes, dejó aquellas otras. Entonces muy pocos. David
Shlomo un ratito, Ezequías, principales reyes que de verdad hicieron lo que Yahweh mandó. El resto hacían una u otra cosa. Y obviamente sabemos que el mismo David, ¿verdad?, sí cometió pecado, el cual Yahweh bendito sea lo perdonó. Entonces es sorprendente ver una y otra vez, y Yahweh seguía hablando, Yahweh seguía usando, enviando profetas, pero seguían fallando, seguían adorando a Baal, seguían adorando los becerros y demás. Dice el verso 14: estaba Elishua enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte, cuando descendió a verlo Joash, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Vean qué particular lo que dice, porque es exactamente lo mismo que dijo Elishua a Eliyahu cuando éste se iba. Se puede tomar, ¿verdad?, como una muestra de respeto inmenso, también mostrando cómo Yahweh estuvo con Elishua, como estuvo con Eliyahu, como primero y último, o último y primero en este caso respectivamente. Y también Joash sin duda pidiendo alguna porción de ese espíritu. En este caso vemos que era el Joash, rey de Israel. Estaba Elishua enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte. También me parece interesante, ¿verdad?, que mucha gente esperaría que Elishua, siendo Elishua, ya sea se lo llevara el padre igual que Eliyahu, o no sufriera en lo absoluto. Y obviamente cuando se está enfermo se sufre. Pero vemos aquí que tuvo que enfermarse, era parte del plan por alguna razón, entre otras cosas sin duda para que se dé cuenta que iba a morir y prepare todo. Entonces primero le avisa con eso, pero mi punto es principalmente que mucha gente se deja llevar y pierde fe por el hecho de que un gran profeta se enferma. Estaba Elishua enfermo de la enfermedad que lo llevaría a la muerte, cuando descendió a verlo Joash, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su caballería. ¿Se acuerdan que en el judaísmo también se habla de que al decir eso, era Padre mío, lo está reconociendo como el Padre espiritual? Carro de Israel y su caballería, reconociendo que su peso espiritual es el mismo que el de todo el ejército del pueblo. Elishua le dijo: toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Elishua al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Aquí vemos tristemente, ¿verdad?, que como está hablando ahora, este Joash, que quiero asegurarme realmente que Joash, año 37 de Joash, rey de Yehudá, comenzó a reinar en Shomron sobre Israel. Joash, rey de Joacás, hijo de Joacás, perdón, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Y estamos viendo aquí, ¿verdad?, es el mismo Joash, rey de Israel. Y de todas maneras el anterior también había hecho sus cosas, tristemente, pero bueno. Lo digo porque aparte de eso, de que ya la escritura nos dice que es malo, vean que se llama el fuego de Yahweh, o Yahweh es fuego, y es rey de Israel, así como se puede ver, ¿verdad?, Yahudá y Israel como los pocos y los muchos. Curioso que aquí se llamaba Joás el mismo, o sea, el de los dos lados, pero se puede ver como tanto las dos porciones que Yahweh da al último, o el hecho de que Yahushua vino primero como rey de Yahudá y después como rey de Israel. Y entonces aquí sería Elishua diciéndole a el fuego de Yahweh que tome el arco y las flechas y tire. Ahora, tristemente, vuelvo y repito, él hizo lo malo, e incluso aquí vamos a ver algo particular, pero mi punto es cómo le menciona el arco y las flechas, y vemos en la escritura que primero Yahushua vino como agua, el último vendría como fuego, el fuego de Yahweh. Yahushua vino con espada, el último vendría con arco. Entonces vemos el fuego de Yahweh tomando un arco
por lo que le dice el profeta Elishua, como Eliyahu, por ejemplo, puesto que le dice exactamente lo que le había dicho Elishua a Eliyahu cuando éste estaba por irse. Entonces le dice Elishua, toma un arco y unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas flechas. Luego dijo Elishua al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Elishua sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Como esto es básicamente similar a la representación de cuando Eliyahu se va, que toma el manto Elishua y ahora se lo pone él. Entonces, como la cobertura que estaba sobre Eliyahu, ahora en Elishua, aquí vemos que Joás toma el arco y llega Elishua y lo toma con él, que sería como, por ejemplo, la Ruach de Yahweh en el hombre que acepta a Yahushua, así como la Ruach HaKodesh en el último, el fuego de Yahweh para cumplir la misión, al agarrar el arco para que la enseñanza que sale de su boca como una flecha tenga el espíritu de Yahweh, la verdad. Dice, y puso él su mano sobre el arco, entonces puso Elishua sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. O sea, vean esto que particular, porque si está abriendo la ventana que da al oriente, ¿desde dónde está tirando las flechas? Desde el occidente, ¿verdad? Obviamente, ahí estaban en oriente con respecto a nosotros, pero ahí, al apuntar hacia el oriente, está dando a entender que él está del lado occidente. Del lado occidente van a venir las flechas o llegar las flechas. Abre la ventana que da al oriente. Recuerden que el primero es la palabra, el último es la voz, como la espada con la que se tiene que pelear de cerca, mientras con el arco se pelea de largo, como la palabra o la voz, era la palabra escrita o la voz que puede llegar más largo. Y la ventana que representa revelación, ¿verdad? La letra Hey. Abre la ventana que da al oriente. Cuando él abrió, le dijo Elishua, tira. Él lo hizo y Elishua dijo, flecha de salvación de Yahweh y flecha de salvación contra Aram, contra Siria. Tú herirás a los sirios en Afec hasta exterminarlos. Después volvió a decir, toma las flechas. Encierro, fortaleza, ciudad fortificada. Pero también la forma en que se escribe se puede ver como la ira de los cielos, porque es Af, que es ira, y la Kuf, que representa el cielo, o descender del cielo también, porque es la única letra que desciende del renglón. Entonces se puede ver como la ira que desciende. Y vuelvo y repito, me parece interesante que se esté hablando de Siria, y con lo que mencionaba de el terremoto que se dio en Siria y el capítulo 17 y algunos detalles que se dan en ese capítulo que me parecen muy reveladores, muy interesantes, que puedan ser puede ser que se esté cumpliendo en este momento, en este tiempo, lo que ahí dice. Entonces, con más razón esto, porque si lo de capítulo 17 se está cumpliendo, sí, más seguro se está cumpliendo, pero es parte de lo que se cumplió con el terremoto, eso podría ser un aviso de que ya este próximo Pesaj iniciaría todo. Y cuando inicie, empieza con el primer sello, que es el jinete del caballo blanco, que sale con un arco, venciendo y para vencer. Entonces es particular que esté hablando aquí de que le va a dar el triunfo contra Siria a través de una profecía con un arco. Y dice, flecha de salvación. Y dijo, abre la ventana que da al oriente, o la ventana oriental. También se podría ver como la ventana del principio, la ventana original. ¿Quién dice ventana? A jalón. Dale un jalón. La ventana oriental o del principio, que sería, ¿verdad?, como la doctrina del inicio verdadera.
la original, ¿verdad? Me refiero, la de Yahushua y no la de la letra que vino después con las tradiciones de hombres, interpretaciones erradas. Dice, y él abrió y dijo Elishua, Yerea, Bayomer, Heitz. Y dijo, aquí está, Heitz Teshua, flecha de salvación. Después dice, flecha de salvación para Yahweh y flecha de salvación contra Aram, o en Aram. También se podría decir flecha de salvación con exaltación. Y después dice, y golpeará al exaltado con la ira de los cielos, o en Afek, en la fortaleza, hasta terminarlos. Y eso se podría seguir conectando con lo que decía del último, porque el último sale venciendo y para vencer. Es representado por Israel, que peleó contra hombres y ángeles y venció. Entonces esas flechas no solo son para vencer hombres, sino también al ángel Lucifer, que está en un lugar exaltado y que va a caer de ahí, donde dice hasta exterminarlos. También se puede decir el testigo completará, o el testigo que los exterminará, porque es la misma palabra en sí en hebreo, testigo y hasta. Con la ira del cielo el testigo los exterminará, o con la ira del cielo hasta exterminarlos. En Afek, en la fortaleza que se encuentra en el lugar encerrado. Qué curioso, bendito Yahweh, que el capítulo que sigue en Yashar es cuando Jacob pelea con el Malaj, y se le cambió el nombre. Después volvió a decir, toma las flechas. Luego que el rey de Israel las tomó, le ordenó, golpea la tierra. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Ve, aquí es parte de los ejemplos en la escritura de por qué debemos, parte de que el reino le pertenece a los violentos y solo los violentos lo arrebatan. Y el hecho de, ya sea comunicación, si no se entiende, preguntar. Y por otro lado, saber escuchar y seguir la orden o el mandato al pie de la letra, en el sentido de que él le dijo golpee, no le dijo golpee tantas veces, le dijo nada más golpee. Él debió, en teoría, por lo que se le dijo, golpear hasta que le dijeran ya, deténgase, ¿verdad? Pero él en su mente dijo, no, con 3 veces, o tal vez golpeó la primera, vio que nada hizo Elishua, golpeó la segunda, golpeó la tercera y dijo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Hubiera preguntado antes, mejor, ¿verdad? Mi punto es, golpeó 3 veces, y vemos lo que dice aquí. Él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Elohim, enojado contra él, le dijo, ¿verdad? Y yo enojado, pero ¿por qué no me dijo entonces antes? ¿Para que no se enojara? Pero tenía que ser algo inspirado, por decirlo así. Le dijo, de dar 5 o 6 golpes habrías derrotado a Aram hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Aram, Siria, solo 3 veces. Entonces, ¿verdad? Ahí donde yo, pero ¿por qué no me dijo? Era sorpresa. Pero repito, él no le dijo golpee tal número, le dijo golpee. Entonces hubiera hecho, ¿verdad? Tranquilo. Entonces, por otro lado, vean que la profecía dice hasta exterminarlos. Quizá por eso se confió, pero dice hasta exterminarlos. Por decirlo así, Yahweh dijo eso y lo va a cumplir, simplemente no a través de él, porque él solo golpeó 3 veces. Pero esas 3 veces que golpeó, siguiendo con la revelación profética de este capítulo, muestra que el último, cuando agarra el arco, sale venciendo y para vencer por 3 años y medio. ¿Sí me explico? Y lo matan. Su testimonio dura 3 años y medio, como esas 3 veces que golpea y se detuvo. 3 años que pasan y se detiene su ministerio, 1260 días después de haber agarrado el arco. ¿Está claro? Y vean que el profeta agarra las manos de él cuando tira del arco, como el espíritu de profecía
estando en el que va a tirar del arco. De dar 5 o 6 golpes habrías derrotado a Aram hasta no quedar ninguno, pero ahora derrotarás a Aram solo 3 veces. Dice aquí un comentario: estos gestos simbólicos realizados por orden de Elishua eran una especie de profecía en acción, por tanto tenía toda la eficacia de los anuncios proféticos. Dice después: Elishua murió y lo sepultaron. Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Entonces ya llevaba tiempo de estar enterrado. Vean esto, porque aquí está por darse el último milagro que la escritura menciona de Elishua. Eliyahu, según la escritura nos revela 7 milagros de Eliyahu, y este viene siendo el 14 de Elishua, quien pidió la doble porción de Eliyahu, y por eso la escritura revela el doble de milagros. No dudo que hayan hecho más milagros, pero la escritura revela 7 y 14 para representar o mostrar que se cumplió lo que Elishua había pedido a Eliyahu de tener la doble porción. Dice aquí: Elishua murió y lo sepultaron. Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas, a la tierra. Vean cómo ahí pasó directamente a la muerte de Elishua. Ya estaba enfermo, pero pasa directo a la muerte y pasa un año casi. Digo casi porque habría que ver si dice entrado el año de haber muerto o entrado el año en el sentido de por ahí de finales de primavera o algo así. Y me parece particular cómo en medio de eso está ese acto profético tan particular que se conecta también con el fin de los tiempos, el que viene con un arco, el fuego de Yahweh, 3 años de ministerio y se detiene, con el espíritu de profecía de Elishua como el último. Todo eso ahí en el medio. Y continúo: Elishua murió y lo sepultaron. Ya entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Aconteció que estaban unos sepultando a un hombre, cuando súbitamente vieron una banda armada. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Elishua. Hermano, todo el respeto del mundo, hasta que vieron armas. Entonces lo tiran y cae el cuerpo en el sepulcro de Elishua. Que me parece interesante, porque estaría el sepulcro abierto o, suficiente para que tuviera el contacto que tendría con el cadáver de Elishua. Dice: cuando súbitamente vieron una banda armada, entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Elishua. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Elishua, revivió y se puso en pie. Ahora, lo más seguro, por como eran los sepulcros ahí normalmente, que eran como cuevas o huecos, no necesariamente como nosotros los conocemos hoy en día, es posible que simplemente vieron el sepulcro y dijeron: metámoslo aquí, no importa quién esté adentro. Abrieron, metieron el cuerpo, lo cerraron y fueron a pelear. Lo más seguro, abrieron un momento, porque no tiene lógica que estuviera abierto como para que simplemente lo soltaran el cuerpo, como de cierta manera lo había pensado hasta el momento. Entonces arrojaron el cadáver en el sepulcro de Elishua, que significa mi poderoso salvación o sanidad. Ahí echaron un cadáver. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Elishua, revivió y se puso en pie. Ustedes se imaginan el susto de todos los que lo echaron. Qué bueno. Pero tan pronto tocó el muerto los huesos de Elishua, revivió y se puso en pie. Vean qué interesante también, si seguimos con la interpretación de lo anterior. Tocó o golpeó 3 veces y se detuvo, como 3 años. Y se detiene el ministerio a la mitad de ya el 4.º año. Eso sí, que entonces matan a los 2 testigos y resucita 3 días y medio después. Igual que duró su ministerio, pero obviamente en días en vez de años. Cuando mueren, viene la resurrección 3 días y medio después. Particular que después de mencionar: agarra flechas, el fuego como Yahweh, lo cubre el espíritu, tira, golpea 3 veces y se detiene, menciona la escritura una resurrección. Y no por sí mismo, sino por Elishua, como diciendo que el último y los 2 testigos van a resucitar no por sí mismos, sino por Yahushua. ¿Está claro?
Así pues, Hazael, rey de Aram, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, pero Yahweh tuvo misericordia y se compadeció de ellos. Se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, Yitzhak y Jacob. Vean, a causa de su pacto con Abraham, Yitzhak y Jacob, no porque ellos se lo merecieran, y Yahushua todavía no había llegado, entonces no estaba el mérito de Yahushua. Obviamente Yahweh sabía que iba a venir Yahushua, y estaba el mérito de los patriarcas que creyeron que Yahushua vendría, entonces por los patriarcas seguía siendo misericordioso. A causa de su pacto con Abraham, Yitzhak y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Murió Hazael, rey de Aram, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Regresó Joash, hijo de Joacás, y rescató de manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado de manos de Joacás, su padre, en la guerra. 3 veces lo derrotó Joash y restituyó las ciudades a Israel. 3 veces, ahí confirmando que sí se cumplió la profecía de los 3 golpes. O sea, si hubiera golpeado más, los hubiera conquistado completamente.